¿Para cuándo un ETF al contado de Bitcoin? Es una pregunta realmente importante que podría determinar de forma precisa el rendimiento del Bitcoin durante los próximos meses. En este vídeo vamos a responder a esa pregunta, examinaremos exactamente lo que está ocurriendo en el mercado de los ETFs y por qué los instrumentos actuales son francamente una auténtica basura. También tenemos algunas predicciones sobre lo que un ETF al contado podría implicar para el mercado, por lo tanto se trata de un vídeo que no puedes permitirte el lujo de perder. Aunque nuestro contenido puede mantenerte informado sobre lo que ocurre en el sector de las criptomonedas, debes tener en cuenta que no somos asesores financieros. Es decir, todo lo que veas a continuación en este vídeo tiene exclusivamente fines educativos y de entretenimiento. Dicho esto, queremos dar la bienvenida a todos nuestros nuevos espectadores. Soy tu chica cripto y soy la persona que te proporcionará la información sobre criptomonedas de mayor calidad en español. Aquí en CoinBureau tratamos todos los temas relacionados con este nuevo mundo: criptomonedas, reseñas, análisis en profundidad, consejos, todo lo que puedas imaginar. Si te suena interesante, dale al botón de suscripción y pulsa la campanita. De esta forma te llegará una notificación cuando publiquemos un nuevo vídeo. Por último, para tu comodidad, hemos colocado marcas en la línea de tiempo del vídeo. Úsalas para saltar a las secciones que te parezcan más interesantes. No obstante, ten en cuenta que en todas las secciones encontrarás información importante. Bien, ¿estamos listos? Vamos a entrar en materia. Para entender mejor el panorama actual de los ETFs de Bitcoin, necesitamos tener una visión general de cómo se estructuran. Si se trata de un tema con el que estás totalmente familiarizado, no dudes en saltar a la siguiente sección. ¿De acuerdo? Quizás la forma más sencilla de construir un ETF sea que el proveedor del ETF tenga físicamente el activo en cuestión. En este caso, ese activo es el Bitcoin. Irán a comprarlo y luego emitirán acciones al público que les darán una exposición colectiva al mismo. El valor de estas participaciones viene determinado por el valor liquidativo de los activos que las respaldan. Este tipo de estructura de fondo es bastante popular y la mayoría de los ETFs tradicionales la utilizan. Por ejemplo, el mayor ETF de oro del mundo almacena físicamente lingotes de oro y emite acciones para el público inversor. Estos fondos son relativamente fáciles de gestionar, ya que se trata simplemente de mantener el activo físico y emitir o reembolsar acciones para mantener el seguimiento. Sin embargo, el otro tipo de ETF es el que sigue el precio de un activo de forma sintética, es decir, utiliza otros instrumentos para exponerse al precio del activo. La mayoría de las veces, estos instrumentos son derivados como los futuros. El fondo suscribirá contratos de futuros de forma que pueda replicar el rendimiento del activo en cuestión. En los mercados financieros, estos instrumentos suelen estar estructurados para dar exposición a aquellos activos que son difíciles de retener físicamente. Por ejemplo, los ETFs que intentan seguir los precios de la energía o del petróleo. En lugar de que el fondo tenga que hacer frente al coste de almacenamiento de estos elementos, puede invertir en futuros con fecha de vencimiento próxima y renovarlos al final del periodo. Más adelante explicaremos esto con más detalle. El punto clave que hay que tener en cuenta es que como el fondo no está comprando el activo físico, sus acciones no repercuten en el mercado al contado. Invertir en contratos de papel como los futuros no influye en el suministro y la demanda del activo subyacente. En el caso de los ETFs de Bitcoin, hasta el momento solo se han aprobado los siguientes: ProShares, Valkyrie, VanEck y GlobalX Blockchain. El fondo de ProShares es con diferencia el más grande, con casi $1.000 millones de exposición, mientras que el fondo de Valkyrie ocupa el segundo lugar con $60 millones. Pero lo más importante es que todos los ETFs aprobados hasta ahora son instrumentos respaldados por futuros. Invierten en futuros de Bitcoin del CME y utilizan estos instrumentos para proporcionar a sus inversores exposición al precio de Bitcoin. Cuando estos instrumentos fueron aprobados en octubre por la SEC,
Muchas personas se sintieron algo decepcionadas por el hecho de que no fueran instrumentos al contado, incluidos nosotros mismos. No nos malinterpretes, fue un gran hito para el Bitcoin, pero todos sabíamos que los ETFs en sí mismos no tendrían un impacto directo en la demanda del mercado al contado. No obstante, al menos teníamos la esperanza de que esta medida, es decir, aprobar primero estos instrumentos, llevaría a una aprobación de los ETFs al contado a corto plazo. Desgraciadamente, estas esperanzas se desvanecieron una y otra vez, ya que la SEC ha ido rechazando numerosas solicitudes. Dos de las más recientes han sido el rechazo del instrumento de VanEck en noviembre, así como la solicitud de WisdomTree hace una semana. Esto es decepcionante, porque ya que aparte del hecho de que los instrumentos existentes no tienen ningún Bitcoin, también son una forma poco óptima para obtener exposición al Bitcoin. Permite que lo expliquemos. En primer lugar, siendo quizás el aspecto más importante, estos instrumentos podrían sufrir de algo denominado error de seguimiento. En esencia, se trata del desajuste que se observa entre el movimiento del instrumento de futuro subyacente y el precio del activo que intenta seguir. Es un fenómeno bastante común en el sector de los ETFs de materias primas, en el que el valor de sus activos a veces se aleja del precio implícito de los activos objetivo. El precio de un activo en el mercado de futuros es a veces diferente al del activo en el mercado al contado. Y esto nos lleva al segundo gran problema que existe con los ETFs de futuros en general, pero con los de Bitcoin en particular, algo llamado contango bleed. ¿Y qué demonios es eso? Bien, en primer lugar tienes que entender algunos términos. Se denomina contango a las condiciones de mercado en las que el precio del instrumento de futuros está por encima del precio del activo al contado. En esencia, la curva de futuros tiene una pendiente ascendente en el vencimiento. Es lo contrario del backwardation, donde el precio del futuro está por debajo del precio al contado. Hemos dejado un enlace a una práctica guía más abajo si quieres más información. En los mercados de Bitcoin, los instrumentos del CME han estado históricamente de forma predominante en contango. Si echamos un vistazo al mercado en el momento de realizar esta grabación, el contrato de futuros del mes anterior, que vence a finales de diciembre, tiene un precio de $48.720, mientras que el precio al contado de Bitcoin ahora mismo es de $48.586. Ahora bien, este contango persistente crea muchos problemas a los emisores de ETFs. Esto se debe a la forma en que estructuran sus ETFs para obtener la exposición deseada. En esencia, invierten en contratos de futuros a corto plazo que luego se renuevan al final del periodo con los siguientes futuros a corto plazo. Si el mercado está en contango, esto significa que constantemente estarán entregando un instrumento que está por debajo del precio al que se realizó la compra. Echando un vistazo a los precios en este momento, si compras un futuro de Bitcoin, lo liquidarás a un precio de $48.720, que es $134 más alto que el precio al contado. Suponiendo que el precio no se mueve hasta el vencimiento, habrás perdido esos $134, aproximadamente el 0.28% de tu inversión. Esto puede no parecer mucho, pero tienes que tener en cuenta el impacto del efecto acumulado a lo largo del año. Si el contango es lo suficientemente alto, la pérdida que estás sufriendo puede llegar al 17%. Eso es lo que muestra este gráfico anualizado de Charles Morris. Un análisis independiente realizado por Invesco, que había presentado una solicitud de ETF al contado a la SEC, estima una penalización mensual de entre el 0.6 y el 0.8%, lo que supone entre un 5% y un 10% si lo anualizamos. Además, existe el riesgo muy real de que la demanda de futuros por parte de los propios fondos precipite aún más este fenómeno de contango. A medida que más fondos se amontonen en los futuros a corto plazo, aumentará su precio en relación con el contado y se agravará aún más esta diferencia de precios. Se trata de una estructura poco óptima que hizo que Invesco retirara su solicitud de un ETF de futuros. Incluso después de completar 69.000 palabras y 75 páginas, no pudieron justificar el coste de gestionar estos instrumentos.
También hubo gente, como Bitwise, que retiró su solicitud a la SEC por razones similares. Los costes no justificaban los beneficios de hacerlo. Además, no hay tanta demanda de estos instrumentos de futuros. Una gran mayoría de asesores financieros de Estados Unidos han dicho que no pueden sugerir éticamente un instrumento como estos ETFs, sobre todo cuando pueden abrir cuentas en Coinbase y conseguir fácilmente esa deseada exposición al contado. Además, el mercado de futuros de Bitcoin en el CME no es lo suficientemente flexible ni adecuado. Por ejemplo, en las semanas que siguieron a la salida del ETF de ProShares, la demanda superó el suministro. La demanda de instrumentos de futuro desbordó a los operadores e incluso corrió el riesgo de sobrepasar los límites. El CME tiene un límite de 2.000 contratos y en octubre ProShares estuvo muy cerca de superar ese límite. Quizás esta sea la razón por la que la demanda de ProShares ha caído durante las últimas semanas. ¿De acuerdo? Estos instrumentos no son óptimos, son caros y no son lo que quiere el mercado, pero ¿por qué la SEC sigue denegando las solicitudes de ETFs al contado? Pues bien, la explicación oficial que ha dado la SEC una y otra vez para su rechazo es su preocupación por, citamos, el fraude y la manipulación del mercado. Esto es algo que Gary Gensler destacó aún más cuando fue interrogado en el Congreso por Pat Toomey. Afirmó que los mercados de Bitcoin no están regulados y son más susceptibles de ser manipulados, mientras que los mercados de futuros están regulados y por tanto son menos susceptibles. Esto es contraintuitivo a muchos niveles. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los instrumentos de futuros derivan su valor del precio del Bitcoin subyacente. En el caso del CME, el 90% del precio de referencia de Bitcoin se compone de los precios al contado en 3 exchanges: Coinbase, Kraken y Bitstamp. Así pues, los instrumentos de futuros del CME tienen literalmente un precio basado en lo que ocurre en el mercado al contado. Si la SEC está preocupada por la manipulación del Bitcoin al contado, probablemente también debería tener la misma preocupación por esos instrumentos de futuros. De hecho, creemos que es mucho más fácil manipular el mercado de futuros del CME que el mercado al contado. Se sabe que en los mercados de futuros se han utilizado diversas estrategias de manipulación y otras tácticas turbias. Cuando se almacena un Bitcoin al contado, se mantiene en almacenamiento en frío en un custodio, no es posible hacer operaciones fraudulentas. No hay que hacer renovaciones ni trading, no hay otros participantes en el mercado que compitan en las diferentes etapas del proceso. Es aún más descabellado si se piensa que ya existen ETFs de Bitcoin al contado. Al norte de la frontera, Canadá tiene un ETF de Bitcoin desde hace casi un año. El ETF Purpose Invest Bitcoin tiene ahora cerca de $1.000 millones en Bitcoin y no ha habido ningún problema. No hay problemas de manipulación, todo el Bitcoin está almacenado en una solución de custodia gestionada por Gemini Trust. Así pues, la toma de decisiones de la SEC parece realmente arbitraria, realmente absurda. Esto es algo de lo que se han quejado muchos otros participantes del mercado. Por ejemplo, tienes a Grayscale, que hizo que sus abogados enviaran una carta a la SEC. Argumentaban que el proceso de aprobación era arbitrario y caprichoso, algo que viola la ley de procedimiento administrativo. La SEC también se enfrenta a la presión del Congreso por su proceso de toma de decisiones aparentemente arbitrario. De hecho, hay una serie de legisladores que están aumentando la presión. Uno de ellos es el ya mencionado Pat Toomey, pero también está Tom Emmer, que es miembro del Comité para la Cadena de Bloques. Hace aproximadamente un mes envió una carta a la SEC que repasaba muchos de los mismos temas. Como era de esperar, la SEC no se apresuró a responder a estas preguntas. De hecho, un mes después de su envío, el diputado Emmer tuvo que perseguir a Gary Gensler en Twitter. Es muy molesto que haya tanta falta de transparencia por parte de la agencia que presume de transparencia, pero eso no viene al caso. La pregunta principal es, ¿por qué? ¿Por qué la SEC es tan intransigente en sus opiniones con respecto a un ETF al contado? Hay varias teorías. Por supuesto, está su línea oficial, que es que piensan que como los mercados al contado no están regulados, pueden ser manipulados. Prefieren un instrumento que esté respaldado por activos regulados, como por ejemplo los futuros del CME.
Técnicamente tienen razón en que estos futuros están regulados, pero es bastante absurdo que no puedan ver la vinculación. Tal y como están las cosas, desde el punto de vista normativo, parece que se sienten más cómodos con cualquier instrumento que parezca estar regulado, aunque el activo al que hace referencia no esté regulado. Pero, ¿qué ocurre si hay otra razón para su forma de actuar? Bien, algo que hemos especulado durante mucho tiempo es que la SEC está esperando a que haya más soluciones de custodia para poder almacenar ese Bitcoin. De hecho, esto es exactamente lo que mencionó Gary Gensler en un discurso que pronunció en el Foro de Seguridad de Aspen en agosto de este año. Citamos: la SEC está solicitando comentarios sobre los acuerdos de custodia de criptomonedas por parte de los corredores de bolsa y en relación con los asesores de inversión. Ya sabemos lo que estás pensando. Ya hay cientos de custodios reputados en el mundo de las criptomonedas. Sí, eso es cierto, pero quizás no sean el tipo de custodio que le gusta a la SEC. Quizás la SEC esté buscando alinear a los custodios regulados con las finanzas tradicionales. De hecho, en una declaración del año pasado, la OCC afirmó que los bancos e instituciones financieras reguladas podrían custodiar criptomonedas siempre que se cumplieran ciertas condiciones. Quizás Gary esté esperando a que haya un custodio de criptomonedas que sea conveniente para algunos bancos de Wall Street. ¿El tiempo lo dirá? Por supuesto, si quieres ir más allá con la teoría de la conspiración, también se podría decir que hay muchas instituciones financieras que se están beneficiando de las ineficiencias de estos ETFs de futuros. Es bien sabido que los fondos de cobertura suelen sacar provecho de las diferencias de precios en los mercados de futuros y al contado. Cuando hay un fuerte contango en el mercado de futuros, suelen arbitrar en contra de los fondos. Venden los futuros y compran al contado para obtener los rendimientos que los fondos están perdiendo. Aunque algunos pueden decir que esta situación de arbitraje podría acabar con estos movimientos, el problema es que los fondos están obligados a seguir comprando. Necesitan ganar esa exposición y los fondos de cobertura lo saben. Además de esto, también existe la posibilidad de otras formas de manipulación del mercado en torno a los periodos de renovación. Así pues, por cada dólar que estos fondos están perdiendo para sus inversores a lo largo del año, hay contrapartes que están obteniendo beneficios. Según el famoso macroinversor Raoul Pal, citamos: Wall Street gana, los inversores minoristas pierden de nuevo. Dicho esto, seguimos pensando que finalmente veremos un ETF de Bitcoin al contado. El impulso está ahí y es bastante difícil para la SEC justificar su negativa a actuar en este frente. Entonces, ¿cuándo tendremos un ETF al contado? Pues bien, creemos que podríamos ver uno de estos instrumentos en algún momento de 2022. Hay una serie de aspectos que consideramos que podrían ayudar a dirigirnos en esa dirección. En primer lugar, en cuanto a la cuestión de la custodia regulada, ya hay instituciones financieras que están haciendo cola para llenar ese vacío. Por ejemplo, en febrero de este año, el Banco de Nueva York Mellon anunció que lanzaría una solución de custodia de criptomonedas a finales de año. Esto es importante porque se trata del mayor banco de custodia de Estados Unidos, con más de 41 trillones americanos de dólares en activos. Una vez que sus soluciones de custodia para el Bitcoin estén plenamente operativas, permitirá a estos ETFs utilizar uno de los custodios de la TradFi más consolidados en el sector. A principios de octubre, el US Bank, el quinto mayor banco minorista de América, lanzó su propia solución de custodia de criptomonedas. Esta solución utilizará a NYDIG como subcustodio y actualmente solo está disponible para los gestores de fondos. También hay otros bancos que están estudiando la posibilidad de ofrecer soluciones de custodia. Entre ellos se encuentran entidades como Citibank, JP Morgan y sí, incluso el alma mater de Gary, Goldman Sachs. A principios de este año, Goldman emitió una solicitud de información para explorar la custodia, citamos: al igual que JP Morgan, hemos emitido una solicitud de información para estudiar la custodia digital. Estamos explorando exhaustivamente la custodia digital y decidiendo cuál es el siguiente paso. Además, por supuesto, se ha realizado un trabajo adicional por parte de los reguladores, ya que la FDIC ha estado explorando cómo los bancos podrían custodiar criptomonedas. Según el director de la agencia,
el equipo de reguladores bancarios está intentando proporcionar una hoja de ruta para la custodia bancaria. Por lo tanto, parece bastante claro que se están realizando movimientos para proporcionar un entorno para la custodia que podría ser aceptable para la SEC. Más allá de esto, otra razón por la que creemos que un ETF al contado será autorizado el año que viene es por lo que está ocurriendo más allá de las fronteras estadounidenses. Otros países no están frenando la adopción de estos instrumentos y cuantos más ejemplos existan, más cómodos se sentirán los reguladores estadounidenses. Por ejemplo, uno de los mayores defensores de los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos ha sido Fidelity Digital Investment. De hecho, hace algún tiempo presentaron una solicitud para un ETF al contado ante la SEC. Sin embargo, hace unas semanas decidieron lanzar su ETF en Canadá, el Fidelity Advantage Bitcoin ETF. Será un ETF de Bitcoin al contado y cotizará en la Bolsa de Toronto. Según el analista principal de ETFs de Bloomberg, citamos, debería ser vergonzoso para la SEC que uno de los nombres más grandes y con más historia de la inversión en Estados Unidos se vea obligado a ir al norte para servir a sus clientes. No podríamos estar más de acuerdo. Por supuesto, no está garantizado que avergüence a la SEC lo suficiente como para que ésta actúe, pero sí que avergonzará a algunos representantes del Congreso de Estados Unidos, especialmente a los del Comité para la Cadena de Bloques. Estos representantes han sido bastante tenaces en su empeño por conseguir que la SEC actúe y cada vez están más envalentonados. No olvidemos que el sector de las criptomonedas ya cuenta con un grupo de presión bastante fuerte que ha demostrado su eficacia en esta lucha con respecto a la disposición sobre criptomonedas en el proyecto de ley de infraestructuras. Aunque Gary y la SEC han sido capaces de repeler la mayor parte de este impulso del Congreso en este momento, puede ser bastante difícil hacerlo si vemos una Cámara dirigida por los republicanos en 2022, algo que parece probable. ¿Quién iba a pensar que la política estadounidense iba a tener tanto impacto en las criptomonedas? Pero aquí estamos. Ya es hora de concluir este vídeo y lo haremos con algunas reflexiones finales. No queremos ser codiciosos y restar importancia al lanzamiento de los ETFs de futuros. Fueron sin duda un momento crucial en la historia de Bitcoin y un momento que esperábamos poder ver algún día. Han dado a millones de inversores la oportunidad de comprar fácilmente Bitcoin de una manera en la que se sienten cómodos. Esto no quita que esos ETFs sean una solución de segunda categoría, son ineficientes y costosos, entorpecen los rendimientos de los que invierten en ellos y benefician exclusivamente al resto de participantes. Lo que resulta aún más frustrante es la forma aparentemente arbitraria que la SEC utiliza para evaluar las solicitudes de ETF al contado y de futuros. Aunque por supuesto no es algo del todo inesperado, siempre hay intereses creados y otras dinámicas en juego, nunca es blanco o negro. Es probable que las cosas se aclaren mucho más el año que viene. Habrá un entorno de custodios mucho más amplio, habrá más presión sobre la SEC, habrá más pruebas en otros países de que estos instrumentos al contado son seguros y eficaces. Y si efectivamente vemos el lanzamiento de un ETF al contado en Estados Unidos el año que viene, las implicaciones podrían ser enormes. No solo está el hecho de que estos fondos tendrán que salir a comprar físicamente ese Bitcoin, sino que es probable que haya mucha más demanda para ellos que para los instrumentos basados en futuros. Todos aquellos asesores financieros y participantes en el mercado que se mostraban escépticos ante los instrumentos basados en futuro, verán en esto su oportunidad para lanzarse de una vez por todas. Miles de millones de capital minorista e institucional podrían fluir hacia estos instrumentos y por extensión también hacia los mercados de Bitcoin. Por supuesto, no hace falta que te digamos lo que eso supondría para el precio. Histórico, parabólico, explosivo. Llegados a este punto, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas de este vídeo? ¿Crees que veremos un ETF en 2022 o es demasiado optimista? Escribe tus respuestas en los comentarios. Ahora, acércate porque tenemos un pequeño secreto que contarte. Lo que estás viendo aquí en YouTube no es más que una parte de lo que compartimos en otras redes sociales. En Telegram encontrarás un análisis diario del mercado y otras reflexiones importantes.
En Twitter te proporcionamos anuncios sobre el canal y otras informaciones relevantes. En Instagram y TikTok podrás ver qué ocurre detrás de las cámaras y unos cuantos memes. Por último, pero definitivamente no por ello menos importante, la newsletter semanal. Es aquí donde compartimos nuestros consejos sobre criptomonedas, así como un desglose de nuestra cartera. La enviamos una vez a la semana y te garantizamos que nunca te llegará spam. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos en YouTube, ¿por qué no te compras un artículo en nuestra tienda? Sudaderas, camisetas, gorras y otros artículos que son perfectos como regalo de Navidad. Los enlaces a todas nuestras redes sociales y a la tienda están abajo en la descripción. Por último, si te ha resultado útil este vídeo, dale un me gusta, suscríbete y haz ping a esa campanita para asegurarte de que no te pierdes el siguiente. Es hora de terminar, el tiempo se pasa volando en vuestra compañía, pero os veremos muy pronto. ¡Chao!